Hacemos contacto telefónico con el abogado Jaime Nebot. Buenos días, abogado. Le saluda Juan Javier Benedetti. El día de ayer, la Asamblea Nacional aprobó una ley promovida por el PCC que asegura las transferencias de manera oportuna de los recursos a los gobiernos autónomos. Quiero que esta conversación la lleve adelante Carlos de Tomaso, que está más entendido en el tema. Muy buenos días, abogado Nebot, un gusto saludarlo. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta ley aprobada ayer por la Asamblea Nacional para asegurar la asignación directa de los recursos permanentes a los gobiernos descentralizados autónomos? Buenos días, alcalde. Buenos días, Juan Javier. Buenos días, Carlos, y un cariñoso saludo a los oyentes de Radio Centro. Esta ley no solamente garantiza la transferencia inmediata y directa, sino completa. Y me voy a explicar. Los gobiernos de turno retienen arbitrariamente, no es que deben, retienen arbitrariamente dinero que por Constitución y la ley corresponde a las ciudades, a las provincias y a las juntas parroquiales. Lo entregan tarde. Pretenden entregarlo en bonos que tienen descuentos y son de difícil venta, en vez de al contado, que es como lo cobra. Pero lo que poca gente dice o sabe es que cuando se liquida el presupuesto y hay más ingresos, en vez de entregar la proporción, entregan una mínima parte de la proporción y ellos toman la parte gruesa, la ley del embudo. Cuando hay menores ingresos, lo hacen al revés. Hacen que los GATS tomen la mayor proporción de la pérdida y ellos toman el mínimo. Eso se acaba con esta ley. Hemos luchado muchos años por esto. Ahora va a la cuenta única, que fue lo que se creó para hacer un gran bolsillo y distribuirlo a gusto, pero se debita automáticamente, inmediatamente, y pasa al Banco Central, que actuando como una especie de fideicomiso, acredita en las cuentas de los beneficiarios el dinero. Con lo cual, definitivamente, se acaba esta vieja cuestión de perjudicar no a los alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales, sino a los ciudadanos a los que ellos representan. Y tiene un adicional esta ley. En este país hay que aprender algo. Ley que no tiene sanción, ley que no vale. Ley de papel. Aquí hay sanción. El funcionario, sea ministro de Finanzas, gerente del Banco Central, que no cumple con esta ley, eso es causal de destitución ipso facto. No hay necesidad de juicio político. Y de acuerdo con la Constitución, pues todas las asignaciones tienen que ser de manera predecible, directa, oportuna y automática. Y en este caso, entonces, esta reforma legal permite tener una mayor capacidad operativa a los gobiernos seccionales si se llega a aplicar, pues conforme está en el texto, de que ya se evita que pase por el Ministerio de Finanzas los fondos y que el Banco Central de manera directa pueda depositar en las cuentas de los distintos gobiernos seccionales. ¿Esto aplica tanto a los gobiernos municipales como a los gobiernos provinciales, alcalde? Obviamente, y también aplica a las juntas parroquiales, que como usted sabe son más de 800 en el país, 221 cabildos, 23 prefecturas, porque en Galápagos no hay prefectura. Pero esto le devuelve el derecho conculcado, le devuelve la plata justa, oportuna, directa y completa a esos organismos. Ahora, que eso los convierta a los alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales en buenos administradores, eso ya es otro cuento. Eso ya es otro cuento. Para ser un buen administrador hay que invertir mucho, gastar poco, conocer los problemas, saber cómo resolverlos, hacerlo honestamente, eficazmente, solidariamente, para cambiarle la vida para bien a la gente. Pero obviamente sin plata eso no se puede hacer, no hay ni el chance. Con dinero ya entonces depende de las capacidades y aptitudes y actitudes del funcionario público. Abogado, buenos días. Andrés Ortiz lo saluda. Un gusto tenerlo acá en Radio Centro y Centro Digital. Ustedes veo que se consiguieron 106 votos, es una votación bastante significativa.
pero sabemos que el presidente Noboa, en su capacidad de colegislador, eventualmente pudiera votar parcial o incluso totalmente esta ley, y eso significaría que pudiera pasar un año para que se vuelva a tratar. Dentro de la votación, ¿el bloque de gobierno votó a favor o ustedes tienen previsto alguna acción en el evento de una situación de veto total o parcial del presidente Noboa, abogado? Buenos días. Usted es un constitucionalista y abogado, y lo que usted ha dicho es correcto. Ayer el gobierno se abstuvo y los que controlan el gobierno se fueron. Entonces, por eso hay 106 votos, me parece. Para derrotar al veto del presidente, si se da, es posible que se dé jurídicamente, se necesitan solo 92. Si se veta totalmente, entonces no hay ley, tendría que volverse a tratar dentro de un año. Pero, ¿por qué no pasamos de la discusión jurídica a la ética, a la lógica? Mire, un gobernante de la plata del Estado central debe hacer lo que le conviene al país, pero si no lo hace, al fin y al cabo, está afectando su mundo, su bolsa. Usted no puede tomar plata ajena que no le corresponde para administrar el país, ni bien y peor mal. Entonces, yo espero que eso no se dé. Espero que no se dé. Fue una de las cosas que defendimos en la campaña electoral. Más allá de que esta es una lucha desde del año 2010, cuando en la segunda manifestación que hicimos, ya defendíamos el derecho de los GATS a manejar su propio dinero en forma completa, directa. Y ahora lo hemos logrado. Después de que tuvimos que hacer un intento de consulta popular, de iniciativa popular, usted intervino en representación de algunos de los gremios en eso. La boicotearon miserablemente, diciendo que era inconstitucional cuando ni siquiera reformaba la Constitución, sino la ley. Después vinieron acuerdos con 2 candidatos presidenciales. El uno ganó e incumplió, el otro, Jan Topi, no ganó. Y el proyecto que lo presentamos ahora ha dado a luz felizmente, sin sectarismo, sin politiquería, beneficiando a todos los alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales de todos los partidos políticos y a los independientes y de todas las regiones del país. Si alguien quiere echar eso abajo, pues jurídicamente puede hacer. Políticamente sería su ruina. Alcalde, hay otra parte de la ley que se refiere al impuesto de valor agregado, en el que la reforma lo que establece es que aquellos organismos del sector público y gobiernos autónomos ya no tienen que, solamente tienen que llevar un registro contable y ya no tienen que depositar el IVA en las cuentas del Servicio de Rentas Internas, con lo cual pues se evita este tortuoso trámite de devolución del IVA cuando básicamente se podía hacer en un mecanismo mucho más fácil como que se está planteando. Su pregunta me permite 2 explicaciones. La primera, eso era así antes. Otra ley nuestra, de las 6 aliados, tumbó esa injusticia. Desde hace mucho tiempo que el IVA de los municipios ya no se entrega, porque lo cobraban disque para devolverlo. Quien cobra algo disque para devolverlo no lo hace de tonto, pues porque nadie quiere un trabajo adicional. Lo hace para quedarse con la plata. Eso es lo que hacían los gobiernos antes. Lo que ha sucedido en esta ley es la segunda explicación. De la ley para adelante ya no se pudo consumar ese atraco nunca más. Y se decía en la ley que había un plazo para devolver lo que se habían tragado y no devolvían. Como no había sanción, no lo cumplieron nunca. Como no había sanción, no lo cumplieron nunca. En esta ley, la parte del IVA se refiere a que aquello que no han devuelto tienen un plazo para devolverlo, pero se les aplica la misma sanción que ahora va a regir para el resto de las rentas que no son IVA. Sí, dentro de las sanciones incluso están las sanciones pecuniarias y destitución de los mismos. Una última pregunta, alcalde.
¿Qué otra norma va a impulsar el Partido Social Cristiano en este contexto de apoyo a los gobiernos autónomos, descentralizados, o provinciales, o municipales, o parroquiales? Yo creo que con universidades y gobiernos descentralizados, parroquiales, provinciales y cantonales hemos cumplido, porque al resolver jurídicamente, repito, jurídicamente, para que esto dé efecto, la ley tendrá que cumplirse, si se incumple tendrá que sancionarse, y si se cumple tendrán los administradores que administrar bien, pero eso ya no es cuestión nuestra. Hemos cumplido con lo del IVA y con lo de las rentas. ¿Qué otras leyes importantes? Vamos a impulsar lo que hemos presentado, un proyecto para que ningún gobierno, a ningún título, toque y peor disponga y peor haga caja chica de ella la plata de los asegurados al sistema previsional, o sea, al IES, al IFA y al ISPOL. Otra vez, esa plata no es del Estado, es de todos los que aportamos mínimo una quinta parte de nuestro sueldo, porque en el IFA y en el ISPOL los afiliados aportan más que los normales al IES, que aportamos entre patronal y laboral el 21%. Esa plata se la llevan a título de cualquier cosa, bonos, préstamos, inversiones, etcétera. ¿Para qué se la llevan? Para hacer la caja chica, para pagar deuda externa básicamente, porque la otra no la pagan, para pagar salarios a gente que trabaja, por cierto, y a pipones y a ladrones también, y para pagar subsidios no a los que lo merecen como mecanismo de productividad o por su pobreza o por sus cargas financieras indebidas, sino a contrabandistas de combustible de todo tipo y empresarios que han prometido al Estado hacer inversiones millonarias en otras partes para gozar de rebajas de impuestos a la renta y que no las han hecho hace muchos años. Entonces, eso es otra vez parte administrativa. Pero la plata de los asegurados, no del IES, sería una entelequia, peor del Estado central, debe servir para ser invertida profesionalmente con búsqueda de liquidez, con búsqueda de solvencia y de rentabilidad, de manera que esos recursos invertidos en la economía nacional generen crecimiento económico y empleo, y al afiliado le den lo que hoy no tiene: medicina y atención médica real, que no existe, pensiones jubilares dignas, que no existen, y préstamos para construir, generar trabajo y vivienda digna, techo digno, están tan disminuidos que ya casi nadie los menciona. De manera que a eso estamos comprometidos, y a otras leyes que también hemos presentado para mejorar la rentabilidad de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, del turismo, de la artesanía, etcétera, etcétera, etcétera. Alcalde, ya para despedirlo, solamente una última inquietud. Hay voces, no voy a dar nombres, que eventualmente estarían pensando o sugiriendo que este 21% de los ingresos no permanentes y 10% de los permanentes, o sea, del petróleo, eventualmente este gobierno u otro gobierno tendrían que revisarlos porque no existen los recursos para transferir esa magnitud de dinero a los GATS. ¿Cuál va a ser la posición del partido frente a esa eventual situación que pudiera plantearse en algún momento por parte del Ejecutivo? Usted me está hablando de la seguridad social, de subir el aporte a 30%. No, los GATS, el 21% de los ingresos no permanentes y los 10% que es permanente para los GATS, que están en la Constitución y el COTAD. Hay voces que sugieren disminuir esos valores porque son muy altos y no existe la caja fiscal para pagarle esos valores a los GATS. Yo diría que son muy bajos, no que son muy altos. Yo diría que son muy bajos. Lo que pasa es que al país hay que administrarlo bien, porque yo le hago una pregunta. Así decían de los impuestos y la seguridad. Se subió el IVA, no fue a la seguridad. Revise el presupuesto actual, no fue a la seguridad. Y vea la inflación, vea la alza de precios. Hoy día hay un reporte sobre la inflación de abril, la más alta en 16 años. El problema de la plata, el problema de las deudas inclusive, es fundamentalmente para qué se usan, y aquí no se usan para lo que se debe, y cómo se pagan, y aquí se pagan con la plata del pueblo. La plata no es del gobierno, de ningún gobierno. Yo no estoy hablando en función del gobierno actual, estoy hablando de los pasados, del presente y los futuros, de una forma de gobernar.
Gobernar es servir y cambiar para bien la vida de la gente, no simplemente medio pagar las deudas, pagar mucho pipón y mucho subsidio con inversiones de 1% y sus servicios que no existen. Así no se administran los países con éxito. Muchísimas gracias. Estuvimos con el alcalde Jaime Nebot, presidente vitalicio del Partido Social Cristiano. Muy buenos días, alcalde. Gracias a ustedes.